requisitos, y nuestro texto va a ser 1 Timoteo 3, empezando en versículo 8. Quiero leerlo una vez más antes que entramos. Dice, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirven como diáconos. De igual manera, las mujeres, o sea, sus esposas, deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Lo que tenemos aquí son requisitos para los diáconos, pero son metas para todos nosotros. Son una manera de reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces vamos a pasar cada requisito pasaje por pasaje, un poco más manera breve ahora, para apoyarnos considerar los requisitos por los varones que pueden servir como diáconos. El pasaje empieza de la misma manera también los diáconos, o asimismo los diáconos. Está refiriendo al pasaje anterior que habló sobre los requisitos para los pastores. Ambos pasajes tienen un énfasis en el carácter del hombre de Dios, quien puede servir como líder en la iglesia local. Entre la lista de los requisitos para el pastor, también menciona la capacidad, una capacidad, no solamente el carácter. En versículo 2 dice que tienen que ser aptos para enseñar. También en la misma lista dado a Tito para los pastores, dice Tito 1:9, debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Eso es para los pastores. Los diáconos, aunque tienen requisitos similares en el carácter del varón, no necesitan tener la capacidad de enseñar. Entonces, cuando están considerando los que pueden servir como diáconos, no puede decir, no, pues este varón no parece que puede enseñar muy bien. Este no es requisito para ser diácono. Siguiendo, dice, deben ser dignos, o a veces traducir honestos, serios, honorables. El término griego atrás de la palabra aquí tiene la idea de ser respetable, estimado o digno. La idea es que tiene buen testimonio, no solamente con los hermanos de la iglesia, sino también con los entre la comunidad. El varón de Dios debe ser reconocido como alguien ejemplar y de una sola palabra, o sin doblez de lengua, sincero. Es la palabra aquí detrás de lo que tenemos. El hombre debe ser alguien de una discreción en sus pláticas y que habla lo mismo sin importar a quién está hablando. No hay hipocresía en sus palabras. No habla de una manera dentro de la iglesia, otra manera en su trabajo o con su familia. Tiene un nivel de credibilidad que podemos confiar su palabra. Un diácono entonces debe usar mucho cuidado con el uso de su lengua, no diciendo lo que no debe decir, y es uno que cumple su palabra. Un diácono, un siervo líder con esta posición del diaconado, debe entonces usar mucho cuidado con el uso de sus palabras, no diciendo lo que no debe decir, y también ser uno que cumple lo que dice. Recuerden, aunque es requisito para el varón de Dios, quien sirve como diácono,
Esto es la meta de Dios para todos sus hijos, hombres y mujeres, adultos y niños. El diácono, como alguien quien sirve apoyando a los pastores, va a escuchar a veces cosas y conocer a veces cosas que no debe estar hablando a otras personas. Va a ir a la reunión de liderazgo a veces donde va a ser invitado a apoyar en asuntos delicados entre las vidas de sus hermanos. Por ejemplo, en el caso de los pasos hacia la disciplina de la iglesia. Y no puede ser alguien quien va a regresar a su casa en la tarde y hablar los detalles a su propia esposa o ante sus hijos. No son cosas para su esposa cargar ni escuchar. Si no es un varón ejemplar en tal manera, simplemente no debe ser diácono. No dados a mucho vino, dice. No dados a mucho vino. Tal como todos los cristianos, nunca debemos ser bajo el control o la influencia del alcohol. Efesios 5, 17 y 18 dice así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. De ser lleno es de ser controlado, no controlado por el alcohol, sino controlado por el Espíritu de Dios. Los proverbios también hablan de la maldad de ser controlados por el alcohol. Y aunque no fue problema en el día de Pablo escribiendo su carta a Timoteo, el mismo principio se aplica en referencia de ser bajo el control o la influencia de drogas también. No debe ser bajo el control de las drogas. Algunos toman la posición que el alcohol en cualquier forma siempre es prohibido para los cristianos. Hasta que algunos ni van a tomar jarabes para la tos si tienen tantito de alcohol. Pero Pablo mismo instruyó a Timoteo tomar un poco de vino como algo medicinal. Decía 1 Timoteo 5:23, ya no bebes agua sola, sino usa un poco de vino por causa de su estómago y de tus frecuentes enfermedades. Podemos imaginar cómo fue entre los días donde no había agua purificada en muchos lugares. En nuestro día hay otras formas de purificar el agua y otras medicinas más específicas que mezclando un poco de vino con agua. Pero es claro que un poquito de vino mezclado con agua nunca va a causar a alguien de ser borracho. Entonces no debemos usar tal versículo como licencia a ser bajo la influencia del alcohol. Es suficiente decir que nunca debemos ser borrachos, ni aun pocos ligeros de mente por el efecto del alcohol. Y más, debemos tomar en cuenta la cultura en donde estamos viviendo y tanto abuso de alcohol que puede pasar. Entre aún las iglesias hay personas, nuestros hermanos, que han batallado con el uso más sano de alcohol. Y tenemos que considerar a ellos y estar pensando en ellos. Aunque es permisible tomar un poco de alcohol, debemos preguntar si es una de las áreas de libertad que podemos dejar por causa del testimonio, por causa de nuestros hermanos más débiles, a caer el pecado en contra de su propia conciencia. No todo lo permitido es necesario. Por lo menos debemos entonces considerar cómo va a afectar nuestro testimonio entre los que están acompañándonos en tal momento. En ciertos círculos de hermanos no va a ser problema y en ciertos círculos de hermanos puede ser una ofensa y necesariamente necesitamos usar algo que va a causar ofensa. Digo esto porque a veces he visto unos que parecen más tentados a gloriarse en su libertad que preocuparse por su testimonio entre la cultura donde están llamados a proclamar a Cristo. Entonces, no juzgamos a los cristianos que con plena conciencia toman
un poco de vino con su cena a vez en cuando. Y yo personalmente no tengo convicciones en contra de disfrutar tomar alcohol en una manera cuidadosa. Yo puedo con plena conciencia limpia disfrutar, tomar un poco de alcohol a vez en cuando, aunque nunca bajo la influencia del alcohol. Otros tienen convicciones diferentes basados en su entendimiento de la palabra y no deben pecar contra sus propias conciencias o juzgarlos con diferentes convicciones. Pero ningún cristiano debe tomar suficiente para estar bajo la influencia del alcohol o para desarrollar una reputación como alguien dado a mucho vino. Después dice, ni amantes de ganancias deshonestas, no codiciosos de ganancias deshonestas, ni ambiciosos de bienes materiales, puede ser traducido. Los diáconos no deben usar su oficio para ganancias personales. No deben ser hombres con un enfoque materialista. Los diáconos estaban encargados de administrar los recursos y distribuir a los que pasaban necesidades, como fue el ejemplo que veremos después en los primeros ayudantes a los apóstoles en Hechos capítulo 6. Entonces había necesidad, y todavía hay necesidad, que los diáconos sean hombres en que la congregación puede confiar. Siguiendo dice, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Los diáconos deben mantener firmes en el evangelio verdadero y la doctrina bíblica. Y la referencia a la limpia conciencia da indicación que el diácono no solamente debe mantener firme en relación a la doctrina bíblica, sino que también su manera de conducir su vida debe ser guiado por las mismas creencias. Él es alguien que practica la doctrina bíblica. Pues otra vez es la meta para todos los cristianos, aunque es requisito para los que sirven como diáconos. Es lo que el Señor espera de nosotros todos. Pero como el diácono debe ser ejemplar para todos, es requisito para el siervo líder. Siguiendo dice que también estos sean sometidos a prueba primero. Tal como cruzando una frontera internacional o un océano, no va a hacerte misionero si no eres misionero primero en tu propio país. Siendo nombrado diácono, no va a hacerte servidor si no estás ya sirviendo en la iglesia. Ser llamado a servir como diácono es de ser reconocido oficialmente como siervo o servidor, porque es obvio a los demás que tú eres servidor. En lo que puedes, ¿estás sirviendo ya en tu iglesia? ¿Muestra iniciativa propia en servir? ¿Su testimonio ha sido reconocido por los hermanos en tu iglesia? Pues déjame tomar un momento a explicar un poco cómo seleccionamos diáconos en nuestra iglesia. Seguimos el ejemplo de Hechos 6, en que los miembros de la iglesia recomiendan a los varones que ellos piensen pueden servir porque tienen el testimonio correcto y ya están sirviendo. Después que cumplimos la enseñanza sobre el diaconado, los miembros van a tener la oportunidad a recomendar candidatos para el ministerio del diácono. Entregaremos un formato y pediremos el nombre o los nombres del hombre o los hombres recomendados y el nombre de quien lo recomienda. Y solamente los pastores de la iglesia van a ver las recomendaciones. Entonces, nadie debe sentir presionado a recomendar o no recomendar a alguien, porque los candidatos nunca van a saber quiénes son los que recomendaron. Después los pastores van a platicar y si hay candidatos
que nos da preocupación porque nosotros sabemos algo sobre las vidas de ellos, platicaremos directamente con ellos y vamos a platicar de por qué tenemos tal preocupación por sus vidas. Y vamos a utilizar la oportunidad para motivar a ellos a seguir trabajando en estas áreas de su santificación, por ejemplo. Puede ser por una falta de su testimonio o puede ser por la falta de capacidad a dedicar a servir. Por algunos simplemente es porque su trabajo no permite que ellos están involucrados suficientemente en la iglesia. Y por el momento no pueden servir como un diácono quien debe ser ejemplar en involucrarse en la iglesia. Los candidatos aceptados todavía van a ser invitados a una reunión donde recibirán más instrucción sobre el ministerio y donde podemos dar respuestas a sus preguntas. Después van a tener un tiempo para orar y considerar si quieren dejar su nombre como candidato. Y si no tienen tiempo a servir o no saben, o ya saben, que no alcanzan los requisitos, pueden quitar su nombre y nadie necesita saber por qué su nombre fue quitado. Entonces, si tú estás recomendando a alguien, pero por fin su nombre no aparece en la lista de candidatos finales, puede ser por diferentes razones. Y no necesariamente porque el candidato no está calificado. A lo mejor él mismo no tiene tiempo para dedicar en este momento al ministerio. Al final del proceso, el candidato o los candidatos que no fueron quitados van a ser recomendados a la congregación para afirmar la recomendación por el voto de los miembros adultos. Y el voto será escrito y secreto. En esta manera, ambos, la congregación y los pastores, están involucrados en el proceso para confirmar que los candidatos son varones que han sido probados primero. Ahora, regresando al texto, y si son irreprensibles, que entonces sirven como diáconos. El término traducido como irreprensible, a veces traducido como irreprochable, es el término más amplio que los demás. Aún podemos decir que otros requisitos son aplicaciones más específicas del requisito principal, que es ser irreprensible. Básicamente el término tiene la idea que no hay una acusación en contra de la persona que va a ser creíble. Él vive en tal manera que aun si había una falsa acusación contra él levantada, no van a ser creíbles por los demás. Siguiendo el texto, dice: de igual manera las mujeres, esposas de diáconos, no diaconisas, deben ser dignas o honestas, no calumniadores, sino sobrias, fieles en todo. Aquí el término traducido como mujer puede ser, dependiendo del contexto que usa, puede ser algo traducido como mujer o también, gracias, esposa. Tenemos una bodega aquí por abajo, ¿no? Aún en español, el español común de México, muchos refieren a su esposa como a su mujer. Por algunos, especialmente entre generaciones de ancianos, es decir, a mi mujer simplemente significa a mi esposa. En el contexto de nuestro pasaje, lo que tenemos es simplemente unos requisitos más para la esposa del hombre que puede servir como diácono. Aunque algunos han intentado usar el pasaje para defender la práctica de nombrar diaconisas, hay varias razones para que no puede ser así, incluyendo el flujo del pasaje aquí en el contexto. Si Pablo tenía en la mente mujeres sirviendo en una posición oficial como diaconisas,
No tiene sentido hablar unos pocos requisitos en el medio de los requisitos para los varones. Y más, Pablo usó el mismo término en referencia a la esposa del diácono en el contexto inmediato, como vamos a ver en versículo 11, tal como ya usó así en el versículo 2. Hay otras razones que podemos platicar si alguien tiene más preguntas, pero no vamos a tomar el tiempo ahorita para profundizar más. Nada más voy a mencionar que algunas traducciones de la Biblia traduzcan el término como diaconisa para Febe, ahí en Romanos 16, en lugar de traducir el término como sierva o servidora, aunque ella no tenía una posición oficial en la iglesia en el sentido de los diáconos mencionados en nuestro pasaje. Entonces, ¿qué es la instrucción dada aquí para las esposas de los diáconos? Pues dice, de igual manera, tal como los diáconos, de igual manera las mujeres, las esposas de los diáconos, deben ser dignas, honestas, no calumniadores, sino sobrias, fieles en todo. Como los esposos diáconos deben ser dignas o dignos en el caso de ellos, honorables, o como vimos, deben tener vidas respetadas por los demás. Antes que irme adelante, si tú eres esposo de una esposa y tú no puedes guardar confianza sobre cuestiones ministeriales que va a discutir con el liderazgo de la iglesia, sino va a decir a tu esposa cosas que no son para ella, tú no puedes ser diácono. Y si tu esposa es una persona que le gusta repetir cosas que no debe repetir, ella misma tiene un problema con chisme. Y tú debes estar confrontando a tu esposa como esposo con tal responsabilidad que tú tienes. Pero si ella es una persona que sigue con una reputación de no cuidarse en sus conversaciones, tú no puedes ser diácono. ¿Qué más? Dice sobre ellas, no calumniadores, no dadas a decir y repetir rumores o participar en el chisme, hablando de lo que no debe hablar, sino deben ser sobrias, fieles en todo. La esposa del diácono debe tener la capacidad y el testimonio a ejercitar buen juicio y discernimiento. Ella debe ser del carácter irreprochable para que ayude a su esposo a cumplir con éxito su ministerio. Ella tiene que ser una persona comprometida, con dominio propio, y fiel a su esposo y al liderazgo de su esposo entre la familia. ¿Qué es el asunto aquí? Para ser un varón ejemplar como líder en su propia casa, su esposa tiene que ser ejemplar en la manera que sigue el liderazgo y dirección de su esposo. Si él está involucrado con fidelidad en la iglesia, pero tiene una esposa que no está dedicada y no sigue su liderazgo, es indicación de por lo menos una de dos cosas. Una cosa es que puede ser que él no está involucrado suficientemente en dirigir la vida espiritual de su esposa, para apoyarla a adoptar y una dedicación a Cristo y su iglesia. Otra cosa puede ser que posiblemente él está intentando guiar el corazón de su esposa y ella simplemente no responde bien a su liderazgo. Ella quiere hacer las cosas a su manera, mostrando algo de rebelión. En ambas situaciones, el hombre debe dedicar más a su familia y no está listo para tomar la responsabilidad adicional requerida por el ministerio del diaconado.
que los diáconos sean, dice, maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Primeramente, que los diáconos sean maridos de una sola mujer. Está declarando la frase marido de una sola mujer, nada más que una provisión contra la práctica de poligamia. Que el diácono no debe tener más que una esposa a la vez y no 2 o 3 al mismo tiempo. Pues claro, es verdad que no debe tener más que una esposa a la vez, aún basado en otros pasajes, pero los casos de poligamia fueron muy raros aún en la cultura pagana donde Timoteo pastoreaba. Entonces no parece que fue el pensamiento principal de Pablo aquí. Y si compara como la frase similar en los escritos de Pablo en relación a las viudas en Tito, que haya sido la esposa de un solo marido, la provisión a la poligamia no parece encajar con el contexto ahí. Con la instrucción aquí, hay por lo menos 2 cosas que debemos entender. Primeramente, el diácono, tal como el pastor, no puede ser un hombre divorciado y casado de nuevo. Apenas que si es un varón divorciado de su única esposa y casado de nuevo con ella misma, pues eso no es un divorcio que resultó en casar con otra persona, sino esto es la reconciliación de su propio matrimonio y no se aplica la provisión aquí. No vamos a tomar tiempo para una instrucción de todo lo que dice la Biblia acerca del divorcio. Nada más quiero enfatizar que hay cristianos, cristianas, divorciados, divorciadas, y con el arrepentimiento verdadero cualquier pecado puede ser perdonado. Los hermanos divorciados y arrepentidos son perdonados y no son como una segunda clase de cristianos. Pero bíblicamente hay 2 ministerios en que tal hermano no puede servir. No puede ser diácono y no puede ser pastor. Solo 2. Sin tomar el tiempo para descargar todos los pasajes, deben mencionar que el pasaje no está prohibiendo un viudo servir como pastor o diácono, aun si está casado de nuevo bíblicamente, después que la muerte de su esposa. Romanos 7 está claro en relación de tal matrimonio. El matrimonio está hasta la muerte, y después la muerte, él puede casar otra vez, pero en el Señor. También el pasaje no está diciendo que un soltero nunca puede ser pastor o diácono. A tomarlo así, debe entonces decir que un hombre casado no puede ser pastor o diácono sin tener por lo menos 2 hijos, porque menciona en pluralidad de hijos, pues dice en los versículos 4 y 12, como vamos a ver cuando habla de la manera que el hombre debe guiar a su propia familia. Si tiene esposa o tiene hijos, se aplican las instrucciones, pero no es requisito tenerlo. Si tiene preguntas o dudas, podemos platicar más, pero el tiempo que tenemos no iremos a todos los pasajes para amplificar y explicar el asunto ahorita. Pero hay algo más que debo decir sobre la frase, sean maridos de una sola mujer. El pastor en el pasaje anterior y el diácono aquí debe ser un hombre comprometido completamente a su esposa. Por lo mínimo la frase enfatiza la singularidad de la fidelidad de un hombre a la mujer que es su esposa. Claramente hablando de la fidelidad sexual. Debe ser libre por completo de fornicación y adulterio. Escuchen a lo que dice Proverbios 6, 32 y 33. El que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. Heridas y vergüenza hallará.
y su afrenta no se borrará. La mancha del adulterio sea permanente. Aunque sí, hay perdón disponible a cualquier pecador arrepentido. Nunca va a ser completamente libre de reproche o fuera del alcance de la reprensión pública. Jamás será irreprensible el pastor o el diácono que comete adulterio. Aún más, la singularidad de la fidelidad de un hombre a la mujer que es su esposa lleva la idea de un hombre que no tiene ojos desviando a otros. Mateo 5:28, la declaración del Señor dice: pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Un esposo que mantiene un deseo sexual por cualquier mujer que no sea su esposa, no es un hombre alcanzando los requisitos para ser calificado del ministerio pastoral o del diácono. Y como son metas para todos nosotros, aunque hay requisitos para los líderes, quiero exhortarles a tener cuidado. Toma las precauciones necesarias para proteger tu matrimonio y tu testimonio. Dedícate a tu esposa. Ustedes, hermanas, dediquen a sus esposos. Inviértete en tu relación matrimonial. Aléjate de los lugares peligrosos donde la tentación puede acercarte. En la consejería bíblica, por ejemplo, cuando yo estoy aconsejando a alguien que tiene problemas con el alcohol, a lo mejor alguien tiene problemas de ser borracho, un consejo es distanciar de los lugares de tentación. Posiblemente aún tiene que cambiar su ruta de regresar de su trabajo para no pasar a la cantina donde antes tomaba con sus amigos. 1 Corintios 15:33 dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero otro lado del consejo involucra invertir más en las disciplinas de la gracia para aumentar el deseo a adorar y servir a Cristo. Porque últimamente lo más satisfecho uno es en su relación con Cristo, lo menos tentado va a ser a buscar placeres temporales pecaminosos. Y por igual, lo más que puedes invertir en su relación con su esposa para mejorar y disfrutar su matrimonio, lo menos va a ser tentado tener ojos desviando donde no deben estar, pecando contra su esposa y otras mujeres. Y últimamente, pecando contra Dios. Sobre todo, mantenga bien su relación y su comunión con Cristo, con un deseo a ser santificado para la gloria de Él. ¿Recuerdan lo que dijo José en Génesis capítulo 39? Cuando él fue presentado con la oportunidad de pecar con la esposa de su jefe, Génesis 39:9 dice: no hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. 1 Timoteo 3:4. Pues ya mencionamos algo sobre la importancia de los líderes a guiar a sus esposas, pero también deben estar guiando las vidas de sus hijos. ¿Cómo está el hombre en su ministerio a guiar a su familia? ¿Está instruyendo a sus hijos y disciplinando bíblicamente a sus hijos? ¿O tiene hijos rebeldes que no siguen a su liderazgo? Obviamente el pasaje está hablando
de los hijos que viven bajo su techo. Si hay hijos adultos que ya se fueron, el hombre no tiene mucho control sobre la manera que ellos están viviendo. Pero podemos decir, si tiene hijos adultos que permite vivir todavía bajo su techo, como varón de la casa, él tiene el derecho y la responsabilidad a hacer algunas reglas allí por su casa. En el pasaje anterior, Pablo ya explicó por qué es tan importante al testimonio del líder en relación a la manera que guía su esposa e hijos. 1 Timoteo 3, 4 y 5 dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? ¿Por qué son tan altos los requisitos? Porque es un ministerio apoyar en cuidar la iglesia de Dios. Cuando escuchamos la lista de los requisitos y cuando contemplamos que son deseos de Cristo para todos, podemos ser tentados a clamar, ¿quién es suficiente para eso? Debemos reconocer que no estamos platicando de la perfección sin pecado, sino estamos platicando de madurez y un buen testimonio. Que estos son los requisitos, esas son las marcas del carácter de tal varón. Es verdad, no todos pueden servir como diáconos. Algunos van a escuchar el mensaje y reconocer que hay trabajo necesitado en su vida todavía. ¡Qué bueno! Con la ayuda del Espíritu Santo, siga adelante en el proceso de tu santificación. A lo mejor Dios no está llamándote a servir como diácono, está bien, pero Él está llamándonos todos a la santificación. A lo mejor por algunos, Él no puede servir ahora como diácono, pero el Señor está diciendo, prepárate, porque más adelante vas a servir. Pero yo creo que hay por lo menos posiblemente 2 o más que el Señor ha sido preparando para servir a la Iglesia Bíblica Redención en este próximo periodo de crecimiento y madurez de la iglesia. Y hay una bendición esperándolos que sirvan así. Si alguien todavía tiene áreas en su vida que tienen que cambiar, los pastores están disponibles para apoyar en este proceso de santificación. Y si es alguien que en este momento no puede servir porque su trabajo o sus responsabilidades en casa o responsabilidades familiares toman tanto tiempo que no tiene tiempo para servir ahora, pues busca la manera más adelante, si Dios permite, cambiar tu agenda para que puedas servir. Pero hay una bendición esperándolos que sirvan así, porque el texto nos dice, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hay un gozo en servir al Señor. Bueno, pues hasta ahorita hemos platicado sobre los requisitos. Ahora quiero platicar un poco sobre las responsabilidades. Y nuestro texto para orientarnos sobre la responsabilidad de los diáconos será Hechos 6, 1 al 7. No voy a predicarlo como exposición total, sino sacar unas observaciones para apoyarnos, pensar un poco más en las responsabilidades de los siervos de Dios. Recuerden que el título diácono viene del término griego que significa siervo o serviente. Y aunque el contexto específico habla de los primeros ayudantes a los apóstoles entre la iglesia primitiva, podemos también aplicar los principios bíblicos a los diáconos como ayudantes a los pastores ahora en el contexto de la iglesia establecida. Entonces, empezando ahí en este pasaje de Hechos 6, primeros 7 versículos, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos,
porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12, o sea, los apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escogen de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar este tardeo. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Entonces, 2 varones que podemos ver sirviendo al Señor aún en los capítulos que siguen. Escogieron ellos y 5 más. Y dice que a estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La iglesia está creciendo rápido. Muchos nuevos quedaron ahí en Jerusalén, vinieron de África, vinieron de otras partes, quedaron allí después del día de Pentecostés, no regresaron, y entonces había mucha necesidad. Podemos leer más adelante que Pablo aún recogió una ofrenda ahí en Macedonia para apoyar los hermanos ahí en Jerusalén. Pero con este crecimiento tan rápido había un problema, que la provisión dado a las viudas estaba siendo distribuido a unos y no a otros tanto. Entonces había ciertos problemas que existieron entre la fricción de la unidad en la iglesia. Entonces los apóstoles decían a la congregación: ustedes nos recomiendan a algunos para servir, para apoyarnos en la distribución de las comidas para las viudas. Los primeros siervos, tal como los diáconos, fueron seleccionados para ayudar al cuerpo como solucionadores de problemas y siervos de personas. Ayudaron en el funcionamiento de los ministerios prácticos y necesarios dentro de la iglesia. Y en haciendo eso, sirviendo a proteger el ministerio de los líderes espirituales. Un autor describió el ministerio de diácono en parte como un amortiguador del auto, por la manera que apoyan que los ministerios anden bien y protegen los pastores del gasto de hacer todo por sí mismos. Los 7 hombres escogidos por la iglesia en Jerusalén para cuidar las viudas, quienes fueron siervos como los diáconos, seleccionados para preservar la unidad en un momento donde la falta de administración podría causar daño a la iglesia. En esta manera apoyaron a solucionarse problemas y proteger a los pastores, guardar su tiempo para el ministerio de la palabra y oración. Y los diáconos son siervos. Su nombre significa siervo, y como los en Hechos 6 fueron elegidos para atender las necesidades prácticas de la iglesia, los diáconos, como apoyando a los pastores, tal como ellos apoyaron a los apóstoles, podemos decir que ellos están apoyando que el ministerio espiritual de la iglesia puede llevar a cabo. Ellos sirvieron y administraron. Fueron 7 varones entre una iglesia de miles. No sabemos tantos viudas, pero el número de ellos fueron grandes. Los 7 varones no fueron al mercado para comprar toda la comida y después fueron a todas las casas todos los días para distribuir la comida. Ellos administraron el ministerio. Ellos involucraron la congregación, seleccionaron personas entre la congregación para asegurar que las viudas recibieron su porción. Pero no fueron supervisores nada más, ellos también estaban sirviendo. Nada más estoy diciendo que no todo fue sobre sus hombros, ellos involucraron a otros. Aún un buen diácono es más que un siervo, es un siervo líder.
Es alguien que puede identificar un problema, identificar necesidades y buscar la solución del problema, solución de la necesidad, proveer por la necesidad, pero no solamente porque él mismo va a hacer todo, él va a hacer mucho, pero también va a involucrar las capacidades de otros para que cumpla bien todo. A veces algunos piensan en la división entre el ministerio de los pastores y diáconos, como los pastores se tratan con todo lo espiritual y los diáconos de las cosas materiales o físicas. Aunque podemos ver algunas diferencias, notamos que el ministerio, como todo ministerio, es algo espiritual. Y notamos las características mencionadas aquí en 1 Timoteo 3 son de hombres maduros espiritualmente. Aún notamos que Esteban y Felipe tenían ministerios de predicar y evangelizar. Entonces, los diáconos sirven como extensiones de los pastores. A veces pueden ser que van a ser próximos pastores, pero no siempre es así. A veces por el carácter de los varones van a ser notados como diáconos porque son serviciales y son de un carácter muy alto, y también van a tener capacidades de enseñar y Dios va a llamarlos a servir como pastores, pero nunca debemos pensar que es una escala al ser pastor, porque hay otros que van a servir como excelentes diáconos y nunca van a ser pastores, porque no es lo que Dios está llamándoles a hacer. No tienen que tener la capacidad a servir como maestros y predicadores. También sirven como consejeros a los pastores. En una iglesia va a tener un número más mínimo de pastores y más numeroso de diáconos, y los diáconos van a apoyar, tener más contacto con toda la congregación y van a conocer cosas que están pasando entre la congregación y van a informar a los pastores para que los pastores puedan servir a las necesidades también espirituales en la iglesia. Entonces, obviamente, los diáconos tienen que tener contacto con los hermanos de la iglesia. Son personas que van a estar ahí involucrados en la iglesia. No son los varones que van a estar todavía listando en sus casas cuando empiece el culto. Son los que van a estar aquí antes que el culto para recibir las personas, para platicar con los demás, para entender cuáles son las necesidades y buscar soluciones a las situaciones que existen. Y por lo mínimo, por cortesía, si no van a estar ahí, van a informar a los pastores para que los pastores saben. Y cuando la gente pregunta dónde están nuestros diáconos, los pastores van a decir, no sabemos. En nuestra iglesia, entonces, los pastores deben tomar las decisiones de la dirección a dónde va el ministerio, mientras que los diáconos facilitan la participación de la congregación para hacer realidad la visión. Ahora, como ya vimos, en escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo las calificaciones para los diáconos, en 1 Timoteo 3, Pablo se centra en cuestiones del carácter sobre su capacidad administrativa. Entonces, nuestra iglesia debe seleccionar diáconos principalmente por su carácter y solo secundariamente de conocimientos administrativos. Observamos el carácter de los hombres como requisito primario. Aquí aún dice, por tanto, hermanos, escogen de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes podamos encargar este tarea. No vamos a tomar el tiempo ahora de platicar de estas 3 características, pero están de acuerdo con lo que vimos aún en el carácter del varón mencionado en 1 Timoteo 3. Entonces, los diáconos son siervos, pero más que siervos, son siervos líderes. Pueden observar y entonces actuar por su propia iniciativa
arreglar las cosas o invitar a otros a involucrarse con ellos para solucionar los problemas. Su propia iniciativa es algo importante. No son varones que los pastores están jalando y empujando para servir. Si no tienen ojos para ver las cosas necesitadas, van a ser un peso más a los pastores en lugar de ser una ayuda a los pastores. Pueden observar y entonces actuar por su propia iniciativa. Y hacerlo bien, apoyen a los pastores en cumplir sus ministerios a la congregación, como podemos ver pasando ahí en Hechos 6. Entonces, la manera que seleccionamos, vamos empezando el día de hoy, vamos a entregar un documento a los miembros en un formato donde dice: he tomado en cuenta los requisitos y las responsabilidades por la enseñanza bíblica y con oración presento mi recomendación o mis recomendaciones para la consideración en el proceso de nombramiento de diáconos. Tiene un espacio para poner los nombres recomendados y su propio nombre. Tienen que entregarlo a mí o uno de los otros pastores entre hoy y el fin de domingo próximo, 16 de marzo. Y como sabemos que muchas veces recibimos algo domingo y metimos en la Biblia, entre la semana algo pasa y vamos a perder, o otro domingo, no tengo el documento. Recomendación: puede tomar una foto y mandar a uno de los pastores por WhatsApp. Y vamos a recibir de esta manera, entre ahora y el domingo próximo. Solamente los pastores de la iglesia van a ver las recomendaciones, nadie más, ni los diáconos que tenemos actualmente. Solamente los pastores van a ver. Entonces, con su propia recomendación, no tienen que preocupar que alguien va a saber si tú estás recomendando o no. Pedimos tu nombre para asegurar que son miembros que están dándonos recomendaciones. Y también es interesante saber si solamente tu esposa y nadie más piensa que tú puedes ser buen diácono, o hay varios que piensan que tú puedes ser buen diácono, pero tu esposa no piensa que sí. Pues nos indica algo, y a lo mejor indica que necesitamos preguntar un poco más, ¿no? A lo mejor un varón parece muy bien en la iglesia, pero es otra cosa ahí en la casa. Bueno, seguiremos con el proceso como mencioné anteriormente. Vamos a tener un voto de los miembros adultos el domingo 6 de abril. Y el voto será escrito y secreto. Entonces, esto es el proceso. Eso es lo que estamos buscando, porque el Señor está buscando siervos líderes, no solamente diáconos. El Señor está buscando discípulos listos a seguir su ejemplo, como Él nos ha dado. Marcos 10:45 dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él está buscando personas que van a servir a los demás, aún sacrificando su tiempo y su energía para el beneficio de otros. Él está buscando siervos líderes entre la familia y entonces entre la iglesia. Entre los planes de Cristo, los que son líderes son siervos ejemplares como Él. Señor.